Ah, ya tengo que empezar a hablar y todo eso, media hora, ¿verdad? Ah, yo pensaba que era acá. Es acá. Bueno, entonces ya le empiezo a leer. Ya, esto es todo lo que va a leer. Ok. La nana y Férula se detestaban. Pues sí, igual y, date una vuelta al rato, no sé. La nana y Férula se detestaban, se disputaban el cariño de los niños y se peleaban por cuidar a Clara en sus extravagancias y desvaríos, en un sordo y permanente combate que se desarrollaba en las cocinas, en los patios, en los corredores, pero jamás cerca de Clara, porque las dos estaban de acuerdo en evitarle esa molestia. Férula había llegado a querer a Clara con una pasión celosa que se parecía más a la de un marido exigente que a la de una cuñada. Con el tiempo perdió la prudencia y empezó a dejar traslucir su adoración en muchos detalles que no pasaban inadvertidos por Esteban. Cuando él regresaba del campo, Férula procuraba convencerlo de que Clara estaba en lo que llamaba uno de sus malos momentos, para que él no durmiera en su cama y no estuviera con ella más que en contadas ocasiones por tiempo limitado. Arguía recomendaciones del doctor Cuevas que después, al ser confrontadas con el médico, resultaban inventadas. Se interponía de mil maneras entre los esposos y si todo le fallaba, asusaba a los tres niños para que reclamaran ir a pasear con su padre, leer con la madre, que los velaran porque tenía fiebre, que jugaran con ellos. Pobrecitos, necesitan a su papá y a su mamá. Pasan todo el día en manos de esa vieja ignorante que les pone ideas atrasadas en la cabeza, los está poniendo imbéciles con sus supersticiones. Lo que hay que hacer con la nana es internarla. Dicen que las siervas de Dios tienen un asilo para empleadas viejas que es una maravilla. Las tratan como señoras, no tienen que trabajar, hay buena comida, eso sería lo más humano. Pobre nana, ya no da para más. Eso decía. Sin poder detectar la causa, Esteban comenzó a sentirse incómodo en su propia casa. Sentía a su mujer cada vez más alejada, más rara e inaccesible. No podía alcanzarla ni con regalos, ni con sus tímidas muestras de ternura, ni con la pasión desenfrenada que lo conmovía siempre con su presencia. En todo ese tiempo, su amor había aumentado hasta convertirse en una obsesión. Quería que Clara no pensara más que en él, que no tuviera más vida que la que pudiera compartir con él, que le contara todo, que no poseyera nada que no proviniera de sus manos, que dependiera completamente. Pero la realidad era diferente. Clara parecía andar volando en aeroplano, como su tío Marcos, desprendida del suelo firme, buscando a Dios en disciplinas tibetanas, consultando a los espíritus con mesas de tres patas que daban golpecitos, dos para sí, tres para no, descifrando mensajes de otros mundos que podían indicarle hasta el estado de las lluvias. Una vez anunciaron que había un tesoro escondido debajo de la chimenea, y ella hizo primero tumbar el muro, pero no apareció. Luego la escalera, tampoco. Enseguida la mitad del salón principal, nada. Por último resultó que el espíritu, confundido con las modificaciones arquitectónicas que ella había hecho en la casa, no reparó en que el escondite de los doblones de oro no estaba en la mansión de las Trueba, sino al otro lado de la calle, en la casa de los Ugarte, quienes se negaron a echar abajo el comedor porque no creyeron el cuento del fantasma español. Clara no era capaz de hacer las trenzas a Blanca para ir al colegio, de eso se encargaban Férula o la nana, pero tenía con ella una estupenda relación basada en los mismos principios de la que ella había tenido con Nivea. Se contaban cuentos, leían los libros mágicos de los baúles encantados, consultaban los retratos de familia, se pasaban anécdotas de los tíos a los que se les escapaban ventosidades y los ciegos que se caen como gárgolas de los álamos. Salían a mirar la cordillera y a contar las nubes. Se comunicaban en un idioma inventado que suprimía la T al castellano y la reemplazaba por N y la R por L, de modo que quedaban hablando igual que el chino de la tintorería. Entre tanto, Jaime y Nicolás crecían separados del binomio femenino, de acuerdo con el principio de aquellos tiempos de que hay que hacerse hombres. Las mujeres, en cambio, nacían con su condición incorporada genéticamente y no tenían necesidad de adquirirla con los avatares de la vida. Los mellizos se hacían fuertes y brutales en los juegos propios de su edad. Primero,
cazando lagartijas para rebanarles la cola, ratones para hacerlos correr carreras y mariposas para quitarles el polvo de las alas, y más tarde, dándose puñetazos y patadas de acuerdo a las instrucciones del mismo chino de la tintorería, que era un adelanto para su época y que fue el primero en llevar al país al conocimiento milenario de las artes marciales. Pero nadie le hizo caso cuando demostró que podía partir ladrillos con la mano y quiso poner su propia academia. Por eso terminó lavando ropa ajena. Años más tarde, los mellizos terminaron de hacerse hombres escapando del colegio para meterse en el sitio baldío del basural, donde cambiaban los cubiertos de plata de su madre por unos minutos de amor prohibido, con una mujerona inmensa que podía acumularlos a los dos en sus pechos de vaca holandesa, ahogarlos a los dos en la pulposa humedad de sus axilas, aplastarlos a los dos con sus muslos de elefante y elevarlos a los dos a la gloria con la cavidad oscura, jugosa, caliente de su sexo. Por eso no fue hasta mucho más tarde y Clara nunca lo supo, de modo que no pudo anotarlo en sus cuadernos para que yo lo leyera algún día. Me enteré por otros conductos. A Clara no le interesaban los asuntos domésticos. Vagaba por las habitaciones sin extrañarse de que todo estuviera en perfecto estado de orden y de limpieza. Se sentaba a la mesa sin preguntarse quién preparaba la comida o dónde se compraban los alimentos. Le daba igual quién la sirviera, olvidaba los nombres de los empleados y a veces hasta de sus propios hijos. Sin embargo, parecía estar siempre presente, como un espíritu benéfico y alegre, a cuyo paso echaban a andar los relojes. Se vestía de blanco, porque decidió que era el único color que no alteraba su aura, con los trajes sencillos que le hacía Férula en la máquina de coser y que prefería a los atuendos con volantes y pedrerías que le regalaba su marido, con el propósito de deslumbrarla y verla a la moda. Esteban sufría arrebatos de desesperación, porque ella lo trataba con la misma simpatía con que trataba a todo el mundo. Le hablaba en el tono mimoso con que acariciaba a los gatos. Era incapaz de darse cuenta si estaba cansado, triste, eufórico o con ganas de hacer el amor. En cambio, le adivinaba por el color de sus irradiaciones cuando estaba tramando alguna bellaquería y podía desarmarle una rabieta con un par de frases burlonas. Lo exasperaba que Clara nunca parecía estar realmente agradecida de nada y nunca necesitaba algo que él pudiera darle. En el hecho era distraída y risueña como en todo lo demás, relajada y simple, pero ausente. Sabía que tenía su cuerpo para hacer todas las gimnasias aprendidas en los libros que escondía en un compartimento de la biblioteca, pero hasta los pecados más abominables con Clara parecían retosos de recién nacido, porque era imposible salpicarlos con la sal de un mal pensamiento o la pimienta de la sumisión. Enfurecido, en algunas ocasiones Trueba volvió a sus antiguos pecados y tumbaba a una campesina robusta entre los matorrales durante las forzadas separaciones en que Clara se quedaba con los niños en la capital y él tenía que hacerse cargo del campo. Pero el asunto, lejos de aliviarlo, le dejaba un mal sabor en la boca y no le daba ningún placer durable, especialmente porque si se lo hubiera contado a su mujer, sabía que se habría escandalizado por el maltrato a la otra, pero en ningún caso por su infidelidad. Los celos, como muchos otros sentimientos propiamente humanos, a Clara no le incumbían. También fue el farolito rojo 2 o 3 veces, pero dejó de hacerlo porque ya no funcionaban con las prostitutas y tenía que tragarse la humillación con pretextos mascullados de que había tomado mucho vino, de que le cayó mal el almuerzo, de que hacía varios días que andaba resfriado, y así. No volvió, sin embargo, a visitar a Tránsito Soto, porque presentía que ella contenía en sí misma el peligro de la adicción. Sentía un deseo insatisfecho embulléndole en las entrañas, un fuego imposible de apagar, una sed clara que nunca, ni aun en las noches más fogosas y prolongadas, conseguía saciar. Se dormía extenuado, con el corazón a punto de estallarle en el pecho, pero hasta en sus sueños estaba consciente de que la mujer que reposaba a su lado no estaba allí, sino en una dimensión desconocida a la que él jamás podría llegar. A veces perdía la paciencia y sacudía furioso a Clara, le gritaba los peores reclamos y terminaba llorando en su regazo y pidiendo perdón por su brutalidad. Clara emprendía, pero no podía remediarlo. El amor desmedido de Esteban Trueba por Clara fue sin duda el sentimiento más poderoso de su vida, mayor incluso que la rabia y el orgullo y medio siglo más tarde seguía invocándolo con el mismo estremecimiento
y la misma urgencia. En su lecho de anciano le llamaría hasta el fin de sus días. Las intervenciones de Férula agravaron el estado de ansiedad en que se debatían Esteban. Cada obstáculo que su hermana atravesaba entre Clara y él lo ponía fuera de sí. Llegó a detestar a sus propios hijos porque absorbían la atención de la madre. Se llevó a Clara una segunda luna de miel en los mismos sitios de la primera. Se escapaban hoteles por el fin de semana, pero todo era inútil. Se convenció que la culpa de todo la tenía Férula, que había sembrado en su mujer un germen maléfico que le impedía amarlo y que, en cambio, robaba con caricias prohibidas lo que le pertenecía como marido. Se ponía lívido cuando sorprendía a Férula bañando a Clara. Le quitaba la esponja de las manos, la despedía con violencia y sacaba a Clara del agua prácticamente en vilo, la zarandeaba, le prohibía que volviera a dejarse bañar, porque a su edad eso era un vicio y terminaba sacándola él, arropándola en su bata y llevándola a la cama con la sensación de que hacía el ridículo. Si Férula servía a su mujer una taza de chocolate, se la arrebataba de las manos con el pretexto de que la trataba como una inválida. Si le daba un beso de buenas noches, la apartaba de un manotazo diciendo que no era bueno besuquearse. Si la elegía de los mejores trozos de la bandeja, se separaba de la mesa enfurecido. Los dos hermanos llegaron a ser rivales declarados. Se medían con miradas de odio, inventaban argucias para descalificarse mutuamente a los ojos de Clara, se espiaban, se celaban. Esteban descuidó de ir al campo y puso a Pedro II García a cargo de todo, incluso de las vacas importadas. Dejó de salir con sus amigos, de ir a jugar golf, de trabajar, para vigilar día y noche los pasos de su hermana y plantársele al frente cada vez que se acercaba a Clara. La atmósfera de la casa se hizo irrespirable, densa, sombría. La nana andaba como espirituada. La única que permanecía ajena por completo a lo que estaba sucediendo era Clara, que en su distracción e inocencia no se daba cuenta de nada. Dime nada más, asiente o niega con la cabeza, Lazo. ¿Tú crees que esto se puede hacer en partes y sumar las 2 horas, las 5 horas? O sea, no tienen que salir 2 horas ahorita. Ok. Guadalupe, Nuevo León, siendo las 15:05 horas del 6 de marzo del año 2025, el suscrito actuario adscrito al Tribunal Electoral de la entidad me constituí en domicilio de Ernesto Alfonso Robledo Leal, cito en calle Alcolúa, número 155, fraccionamiento Azteca, Guadalupe, Nuevo León, y previamente haberme cerciorado que el domicilio en que me encuentro constituido corresponde al mismo que ocupa la parte buscada, por el informe de 2 vecinos contiguos al lugar a quienes se negaron a proporcionar sus nombres, pero que fueron constantes al manifestar que efectivamente la persona que busco se encuentra constituido en el domicilio antes referido. En este acto se da fe de que dicho domicilio se encuentra en su totalidad cerrado. Es por lo cual procedo a fijar en un lugar visible del dicho domicilio, la cédula de notificación personal que contiene transcripción íntegra de la resolución emitida en fecha 5 de marzo del 2025 por el tribunal de mi adscripción dentro del expediente número formado con motivo de procedimiento especial sancionador iniciado por el Partido Acción Nacional. Mediante tal resolución, este tribunal tuvo a bien dictar sentencia definitiva al referido medio de impugnación. Asimismo, se hace constar que, junto con la referida cédula de notificación, se adjunta copia certificada íntegra de la resolución que notifico, debidamente requisitada que lo fue por la Secretaría de Acuerdos adscrita a este organismo jurisdiccional. Se fija copia del acta levantada con motivo de la diligencia del mérito. Lo anterior con fundamento en los artículos 328 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, 56 del Código de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria respecto a lo citado en el numeral 1288 de la legislación electoral local en relación con el numeral 23, inciso B, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Muy bien. Y esto dice: el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emite resolución que declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada,
al estimarse que A. Las publicaciones y videos denunciados no constituyen propaganda gubernamental, por lo que no se actualiza la promoción personalizada que se le atribuye, y B. No se acredita el uso indebido de recursos públicos, pues las pruebas que obran en autos resultan insuficientes para demostrarlo. Y C. Las publicaciones denunciadas no constituyen actos anticipados de pre-campaña y campaña, pues no se acredita el elemento subjetivo de estas conductas. Resultando, 1. Antecedente del caso. Las publicaciones denunciadas no constituyen propaganda gubernamental, por lo que no se actualiza la promoción personalizada que se atribuye a la parte denunciada. El PAN argumenta que la parte denunciada realizó promoción personalizada con la difusión de las publicaciones y videos denunciados, así como para la realización del evento político. No se justifica el argumento del denunciante, conforme a las consideraciones siguientes. El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, establece en lo conducente que la propaganda que difundan los poderes públicos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública. Por otra parte, para estudiar si se configura promoción personalizada, es menester verificar si el material denunciado puede calificarse como propaganda gubernamental. En tal virtud, la Sala Superior ha establecido el criterio acerca de que la propaganda gubernamental abarca la difusión de información sobre servicios públicos y programas sociales por parte de las entidades públicas encargadas de ofrecerlos. En este sentido, la Sala Superior ha determinado que para considerar que se trata de propaganda gubernamental, se requiere de la siguiente: A. La emisión de un mensaje por una persona servidora pública. B. Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones. Y C. Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, y que D. Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. Por su parte, la Sala Regional Monterrey ha sostenido el criterio de que la propaganda gubernamental se refiere a contenidos relacionados con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural, político, así como beneficios y compromisos cumplidos por entidades públicas. Esta definición abarca tanto mensajes financiados con recursos públicos como aquellos difundidos por órganos o individuos de la autoridad. Sobre el tema, la Sala Regional especializada en diversos precedentes judiciales ha sostenido el criterio de que para analizar la probable promoción personalizada de personas en el servicio público, la publicación debe calificarse como propaganda gubernamental. Así, la Sala Superior ha establecido el criterio en el sentido de que para actualizar la infracción de promoción personalizada, se deben acreditar los elementos siguientes: A. Personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública. B. Objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revele un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Y C. Temporal, si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. Ahora bien, en el caso concreto, las publicaciones y videos denunciados por el PAN son los siguientes. Y aquí vemos los videos en el Congreso, donde estábamos haciendo algo que tiene que ver con un mariachi que llevamos ahí al Congreso, en donde yo además tuve algo que hablar y hablé. Aquí vemos más, yo estaba ahí atrás, muy bien, todo salió perfecto. Al respecto, cabe mencionar que en un grupo de imágenes y en otro, el tribunal advierte que aparecen dos mensajes distintos. El primero, realizado por el denunciado Miguel Ángel Sánchez Rivera desde su cuenta de Instagram, que dice lo que enseguida se lee.
Despedimos a la vieja política con mariachi para decirles adiós a los que tanto daño le han hecho a Nuevo León. Al son de las golondrinas les queremos pedir a esas ratas que nunca regresen y avisarles que solo faltan 74 días para que ya no los volvamos a ver. Y el segundo mensaje realizado por MC desde su cuenta de Instagram, que dice lo siguiente: le llevamos mariachi a la vieja política para que escuchen fuerte y clara su despedida. Los naranjas de Nuevo León estamos más unidos que nunca. Presentamos a los 26 aspirantes para diputados locales ante el IEPC-CNL que defenderán al Congreso de las malas prácticas que tanto han tenido el potencial de nuestro Estado. Y asimismo la publicación que enseguida se muestra. Se trata de un video en el que aparece la denunciada Mirna Olivia Bao Treviño, diciendo el mensaje que a continuación se transcribe: estamos todos los naranjas de Nuevo León reunidos para traerle una serenata a la vieja política porque ya se van. La Fiscalía y el Poder Judicial han abusado del poder y de su autoridad, ya que he sido víctima de persecución política al estar privada de mi libertad por 11 días con un arraigo domiciliario injustificado. Ya no más arbitrariedades. No vamos a permitir que la vieja política siga interviniendo y manoseando los procedimientos legales en donde se ven afectadas las personas, los ciudadanos que son inocentes. Arráncate, Nuevo León. De igual forma, la publicación siguiente. Se trata de un video en el que aparece el denunciado Juan Enrique Barrios Rodríguez expresando el mensaje que sigue: qué bueno que vinieron, señores. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Y dónde está la porra? Trajimos esta serenata para que los diputados del PRIAN sepan que ya se van. ¿Y saben por qué se van? Porque no pudieron, porque no representan al pueblo de Nuevo León. Hoy aquí están todos los candidatos, los diputados del Movimiento Ciudadano, y esta ola naranja los va a aplastar, porque no podemos tener esa clase de diputados que hoy en día están aquí. Señores, díganles adiós porque ya se van. Junten sus cosas, tráiganles cajas de cartón porque esto ya se acabó. Llegó Movimiento Ciudadano y los va a aplastar. Que se oiga la porra para MC. Y enseguida se oye una porra de la gente, militantes y simpatizantes ahí reunidos, que dice que les vaya bien, que les vaya bien. Igualmente la publicación que enseguida se muestra, se trata de un video en el que aparece la denunciada Brenda Lisbeth Sánchez Castro, emitiendo el mensaje que se transcribe a continuación: que les vaya muy bien y que nunca regresen. El Congreso no puede seguir secuestrado por unos facciosos que solo ven los intereses particulares y no ven los intereses del pueblo. Ya basta de células políticas que actúan como el crimen organizado en lo oscurito. Ya se van y eso ya se acabó. Y por último, la publicación siguiente. Se trata de un video en el que aparece el denunciado Ernesto Alfonso Robledo Leal diciendo un mensaje que literalmente dice: muchas gracias. Gracias, amigas y amigos de los medios que están aquí. Estamos con mariachi para celebrar, pero también para anunciar, para avisarles que las y los candidatos a diputados locales del Movimiento Ciudadano vamos a estar por todos los rincones de Nuevo León, puerta por puerta, casa por casa, para llevar el mensaje de cambio que tanto requiere nuestro Estado para devolverles a los ciudadanos nuestras instituciones. Hay una mafia en este Congreso, es un prianismo, el más grotesco que yo he visto en todo el país, que se ha apropiado no solamente del Congreso, sino de nuestras instituciones, y lo pueden ver ustedes, cómo tienen un auditor carnal que no revisa las cuentas públicas de los municipios cuando son sus compadres, y les ponen 0 observaciones al exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como si nunca se hubiera robado un peso, cuando ni siquiera un error de dedo le detectaron. Cuando eso es imposible, porque vemos a manos llenas cómo estuvieron saqueando el municipio. Vemos un poder judicial carnal, vemos un tribunal administrativo carnal, vemos la Comisión de Acceso a la Información, la Comisión de Derechos Humanos, todo secuestrado por unos cuantos que ni siquiera nacieron en Nuevo León y que hoy merecen toda la pena. No solamente que los saquemos del Congreso, sino que los metamos a la cárcel. Ese es el tipo de ciudadanos que van a sacar a ese tipo. No lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer todas las vecinas, todos los vecinos que van a ir a votar por que Nuevo León tenga la grandeza nuevamente, también reflejada en las instituciones, y que no parezcamos un estado sureño lleno de instituciones patrimonializadas con un cacique, o con 2 o con 3. Eso aquí no va a pasar. Somos un estado llamado a la grandeza,
Somos el ejemplo nacional de que en México sí se puede llegar al desarrollo, y Nuevo León, junto con las y los diputados de MC, le vamos a dar esa nueva grandeza al Congreso local, al Estado de Nuevo León, y vamos a ver por los intereses de la gente y no por los de unos cuantos que van a biznear y a ver qué más se roban de todos nosotros. Vamos a acabar con ellos. Muchas gracias, y arriba, arriba Movimiento Ciudadano. Y se escucha la canción de las golondrinas con mariachi. Ahora bien, en la especie, atendiendo a los precedentes judiciales que exige que para analizar la probable promoción personalizada de personas en el servicio público, los hechos denunciados deben calificarse como propaganda gubernamental, el tribunal juzga que no se actualiza la propaganda gubernamental, pues del análisis de las publicaciones y videos denunciados, así como de los mensajes contenidos, no se advierte que la parte denunciada haya emitido expresiones que contengan referencias específicas que destaquen o difundan acciones, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural, político, ni beneficios o compromisos cumplidos. Tampoco se hace mención a las presuntas cualidades de las y los denunciados, ni se hace referencia a alguna inspiración personal en el sector público. Asimismo, no se dan a conocer cuestiones o aspectos relativos a algún cargo como funcionarios, no se señalan planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejercen, y tampoco aluden a alguna plataforma o proyecto político de gobierno. Por el contrario, el estudio de las publicaciones y videos mencionados permite advertir que el día 20 de marzo del año pasado, la parte denunciada, en compañía de militantes y simpatizantes de MC, acudieron a las afueras del Congreso del Estado y realizaron un acto político en donde la parte denunciada manifestó a la ciudadanía que en esa fecha habían presentado ante el Instituto Electoral 26 solicitudes de candidaturas a diputaciones locales presentadas por este instituto político. De igual forma, la parte denunciada llevó un mariachi en vivo, el cual cantó la canción mexicana del título Las Golondrinas, misma que dedicó a la que denominaron la vieja política. Asimismo, que en ese evento político las denunciadas Mirna Olivia Bao Treviño y Brenda Lisbeth Sánchez Castro, así como los denunciados Ernesto Alfonso Robledo Leal y Juan Enrique Barrios Rodríguez, emitieron expresiones relacionadas con lo que denominaron la vieja política conformada por el PRI y el PAN. Franz Kafka observó que estamos doblemente separados de Dios. Haber comido del árbol del conocimiento nos separa a nosotros de Él, mientras que el hecho de no haber comido del árbol de la vida lo separa a Él de nosotros. Él, la eternidad en la que todos los seres y sus actos están abarcados, en la que todo lo que puede ser es y todo lo que puede suceder sucede, está cerrado para nosotros, destinado a seguir siendo un secreto para siempre, más allá de toda comprensión. Pero lo sabemos, y ese conocimiento no nos da descanso. Desde el fallido intento de construir la Torre de Babel, no podemos dejar de intentar y errar y fracasar y volver a intentar. ¿Intentar qué? Intentar negar esa separación, negar la negativa de nuestro derecho al fruto del árbol de la vida. Seguir intentando y fracasando en cada intento es humano, demasiado humano. Si la alteridad, tal como se repite Levinas, es el misterio último, lo absolutamente desconocido y completamente impenetrable, no puede significar más que una ofensa y un desafío. Precisamente por ser algo divino, prohíbe el acceso, impide la entrada, es inalcanzable. Pero, tal como Rosenzweig nos recuerda, lo ilimitado no puede alcanzarse por medio de la organización. Las cosas más elevadas no pueden planearse, hay que estar permanentemente dispuestos. ¿Dispuestos a qué? El habla está condicionada por el tiempo y nutrida por él. No sabe anticipadamente dónde va a terminar. Depende de nosotros. De hecho, vive gracias a la vida de otro. En la conversación real algo ocurre. Rosenzweig explica quién es ese otro de cuya vida vive el lenguaje para que algo ocurra en la conversación. Ese otro es siempre alguien definido, que no solo tiene oídos como todo el mundo, sino también
una boca. Vamos a darle 3 minutos para que quede más amarrado. Y eso es exactamente lo que hace el amor. Arranca a otro entre todo el mundo. Y por medio de ese acto convierte el otro en un alguien definido. Alguien con una boca a la que escuchar. Alguien que quiere conversar, pero que algo puede ocurrir. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? El amor implica dejar en suspenso la respuesta o abstenerse de formular la pregunta. Convertir a otro en alguien definido significa convertir en indefinido al futuro. Significa estar de acuerdo con la indefinición del futuro. Aceptar vivir una vida, desde la concepción hasta la muerte, es en el único sitio asignado a los humanos. El vacío que se extiende entre la finitud de sus acciones y la infinitud de sus propósitos y consecuencias. Las relaciones de bolsillo, explica Catherine Jarvie, comentando las opiniones de Gillian Walton de London Marriage Guidance, se denominan así porque uno se las guarda en el bolsillo para poder sacarlas cuando le hagan falta. Una relación de bolsillo exitosa es agradable y breve, dice Jarvie. Podemos suponer que es agradable porque es breve y que resulta agradable precisamente debido a que uno es cómodamente consciente de que no tiene que hacer grandes esfuerzos para que siga siendo agradable durante más tiempo. De hecho, uno no necesita hacer nada en absoluto para disfrutar de ella.